Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Me confirman si me escuchan bien? Ok, por ahí su compañero René me dice que se escucha bien. Su compañera Adriana me dice que se escucha un ruido. Se escucha un ruido. Ok, ¿ahí ya me escuchan mejor? Ok, gracias, gracias. Bueno, pues vamos a empezar con nuestra primera sesión correspondiente a esta semana 4. Y como siempre, lo primero que vamos a hacer es revisar nuestro orden del día. Ok, pues por ello deben estar viendo la presentación. Lo primero, como siempre, darles la bienvenida, gracias a los que se pudieron conectar. Recordarles las reglas de etiqueta, que son nuestras reglas de comunicación. Ya saben, hay que levantar la manita y dirigirnos con respeto a los participantes de nuestra sesión. Vamos a tener la sección de preguntas y respuestas y una vez que hayamos dado respuesta a todas sus dudas, vamos a cerrar nuestra sesión. Y bueno, como título de nuestra actividad integradora 3 tenemos que es sobreexplotación en mi entorno. Y nuestra introducción dice, la sobreexplotación de los recursos naturales tiene diversos efectos en la sociedad y en el ambiente en el que vivimos. Es por ello que debe existir un aprovechamiento sustentable de los recursos que se extraen de la naturaleza, que puedan ser renovados y así garantizados para las generaciones futuras. ¿Y tú ya identificaste cómo se sobreexplota tu entorno? ¿Qué acciones podrías realizar para que esta situación cambie o mejore? El propósito es identificar acciones de sobreexplotación de los recursos naturales en su entorno para comprender y reconocer la importancia de los recursos naturales y así proponer alternativas de aprovechamiento sustentable. ¿Qué es lo que necesito? Utilizar un procesador de textos, identificar la importancia de la sustentabilidad, reconocer el impacto de la sobreexplotación de los recursos naturales, proponer acciones para el uso sustentable de recursos naturales en su comunidad, grabar, cargar y compartir videos. ¿Qué es lo que entregaré? Un video a modo de noticiero en el cual saldrás a cuadro para dar a conocer una noticia de sobreexplotación de recursos naturales en tu entorno. Esto puede ser en tu comunidad, en una ciudad cercana, en alguna parte del municipio o en alguna parte del estado. Así como un guión escrito en el que presentarás como evidencia de la información presentada en el video y una conclusión para plantear el impacto ecológico, social y económico del aprovechamiento sustentable de recursos naturales en tu comunidad. ¿Cómo lo realizaré? Punto número 1. Nos pide investigar una noticia que no exceda más de 3 años de haber sucedido de sobreexplotación de recursos naturales en tu entorno. Y ya aquí nos indican en dónde puede darse esta noticia. La noticia debe de ser de una fuente de consulta confiable y tienen que verificar que muestre que incluya la fecha, la ubicación de la localidad donde se está desarrollando la noticia, el autor y el año de publicación. Punto número 2. Dice, una vez que hayas seleccionado una noticia de tu interés
y tengas identificada la localidad donde ocurre, responde en un documento de Word las siguientes preguntas, las cuales te servirán como guión para elaborar tu video. Y también nos dice que pueden consultar las fuentes confiables de información que consideren adicionales para sustentar sus respuestas. Ok, la primera pregunta o lo primero que nos pide es indicar las características del ambiente donde está ocurriendo la sobreexplotación de recursos naturales. ¿Y cuáles son estas características? Nos dice aquí que son el tipo de ecosistema, la ubicación, el clima, la temperatura y tienen que mencionar 2 ejemplos de especies de flora y 2 ejemplos de especies de fauna. Recuerden que aquí normalmente lo van a encontrar como en la parte de los ejemplos de la especie que les solicita con el nombre científico, así que no se preocupen, pueden colocar el nombre científico y también ahí adelante pueden colocar el nombre común con el que se le conoce a esas especies que ustedes están colocando. Después nos pide responder la siguiente pregunta: ¿qué recursos naturales se extraen de ese ambiente? Y tiene que explicar cómo cada uno de los, cómo afecta cada uno de los servicios ecosistémicos. Ok, en esta segunda pregunta recuerden que ya vamos a tener un recurso natural indicado que está sobreexplotando, pero recuerden que no solo se extraen un solo tipo de recursos de los ambientes. Si ustedes logran identificar algunos otros recursos que estén extrayendo, entonces aquí hay que mencionarlos. Y bueno, ya después explicarán cómo cada uno de los servicios ecosistémicos es afectado por la extracción de estos recursos. Recuerden que los servicios ecosistémicos son aquellos beneficios o todos aquellos beneficios que obtenemos de los recursos naturales o del medio ambiente. Y por último nos pide dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿qué tipo de contaminación está asociada con la sobreexplotación de esos recursos naturales y cómo impacta en la degradación del ambiente? Ok, recuerden que cada tipo de actividad humana va a generar algún tipo de contaminación. Entonces, esta contaminación que está asociada a la actividad de sobreexplotación que se está generando es la que ustedes tienen que mencionar. Y posteriormente indicar cómo esta contaminación también está impactando en la degradación del ambiente. Ok, entonces aquí, por ejemplo, si tenemos algún tipo de contaminación del suelo, tenemos que indicar cómo se está contaminando el suelo y cómo esta contaminación del suelo está degradando el medio ambiente donde está ocurriendo esta sobreexplotación. Dudas hasta aquí de este punto número 2 y punto número 1, donde tienen que dar respuesta a 3 cuestionamientos, a 2 y a la parte de las características, así como a la búsqueda de su noticia. ¿Todo bien? ¿Ninguna? Bueno, eso es bueno, quiere decir que ya encontraron su noticia, espero que no hayan tenido problema para eso. Aquí en este punto quiero recordarles que la noticia no solo debe de ser una noticia que esté publicada o impresa en medios digitales o convencionales, sino que también recuerden que puede ser alguna publicación de algún podcast de noticias, algún video, algún noticiero en televisión, alguna nota de radio. Entonces, todo ese tipo de noticias, todo ese tipo de medios de comunicación pueden ser retomados donde estén dando a conocer este tipo de noticias, ¿sale? Solo recuerden cumplir con los datos de la noticia que se le están solicitando, que son la fecha de publicación, la ubicación, el autor y el año. Punto número 3 nos dice, como conclusión plantea una acción de cómo puede hacerse una explotación sustentable de dichos recursos naturales para que haya un beneficio ecológico, social y económico para tu comunidad o estado. Entonces, independientemente del tipo de sobreexplotación que encontremos que está reportada en la noticia, tenemos que hacer una propuesta donde mencionemos
acciones que tengan un beneficio ecológico, un beneficio social y un beneficio económico. Entonces, estas acciones que ustedes van a proponer, esta serie de acciones que van a proponer dentro de su conclusión, tienen que ir enfocados a estos tres. ¿Qué acción me podría beneficiar en la parte ecológica en un tipo de sobreexplotación que yo identifiqué? También, ¿qué acción puede ser también ecológica la que esté asociada a lo social, que me dé un beneficio a mi comunidad? Y por último, ¿qué acción económica, cómo podríamos aprovechar económicamente o mejorar esta superexplotación para que económicamente sea sustentable y también redituable para lo que es la comunidad donde está llevando esta sobreexplotación? ¿Ok? Entonces, recuerden, pueden ser 2, 3, 4, 5, 10 actividades dentro de su propuesta de conclusión, en la cual van a plantear para cubrir estos tres enfoques, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí con su conclusión? Ok, aquí en el chat me pregunta su compañero Agustín, dice, la flora y la fauna se deben de buscar por nombre científico. Normalmente lo van a encontrar, esa información la van a encontrar con el nombre científico y con el nombre común, ¿sale? Así que van a encontrar los dos. Su compañera Carmen dice, su noticia es sobre varios municipios, pero su municipio se ve afectado. ¿Tengo que colocar todos los municipios o solo el mío? Aquí no es que tengas que colocar todos los municipios, Carmen, solo que sí es importante que cumplas con los datos que te solicita. Tienes que colocar el autor, el año. Aquí están arriba, déjenme se lo repito. Ok, aquí está. En esta parte. Dice, debe de ser una fuente confiable, debe de incluir fecha, ubicación de la localidad, autor y año. Entonces, aquí puede afectar, en el ejemplo que tú mencionas, puede afectar a diferentes localidades, pero la noticia va a estar reportada en una en específico. Esa en específico es la que tú tienes que mencionar o indicar dónde está ocurriendo, como parte de los datos de la noticia. Ahora, también es importante que las características del ambiente son aquellas que tienen que mencionar del lugar donde está ocurriendo la sobreexplotación. Si esta sobreexplotación no está ocurriendo en el lugar donde viven, ustedes tienen que buscar las características del ambiente donde se ubica la noticia de sobreexplotación, ¿sale? Sí, sí, Carmen, precisamente la ubicación que te va a dar la noticia es el lugar donde está ocurriendo la noticia. Por ejemplo, si ven en las noticias que pasan ahí en la televisión abierta, normalmente les dicen, en el municipio de no sé qué, de no sé cuándo, tienen o está ocurriendo lo siguiente, ¿no? Y ya les dicen qué es lo que está ocurriendo. Quizá esa noticia también puede afectar a una localidad cercana, pero están dando específicamente dónde se está originando esa problemática o esa noticia que están reportando. Entonces, en la noticia vas a encontrar precisamente esa población y la ubicación pues la vas a dar precisamente así de en el municipio de o en la ciudad de o en el estado de y ya esa sería la ubicación. ¿Alguna otra duda? Ok, esos varios municipios a qué estado pertenecen y ahí lo tienes. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más? ¿Todo bien? Ok, bueno, pues seguimos avanzando. Vamos al punto número 4 y el punto número 4 dice, realiza un video a modo de noticiero en el que aparezcas a cuadro y te posiciones como presentador de la noticia o reportero. Su duración debe ser entre 4 y 6 minutos.
Y esta parte es importante, dice, para la elaboración de tu video noticiero requiere de planificar y organizar la información en guión que redactarás en un documento de Word de acuerdo con la siguiente estructura. Primero será o mencionarán la introducción que consta o es la presentación de la noticia con los elementos que indica el punto número 1. Lo que les estaba diciendo con relación a los datos de fecha, ubicación, autor y año. Ok, esa va a ser la introducción, tiene que ser la presentación de su noticia. Bueno, más la presentación de ustedes, su nombre, el módulo en el que están, o sea, sus datos generales que colocan en las portadas, más los datos de la noticia que se les está solicitando, ¿sale? Para que les quede ahí un poco más completo. Después viene el desarrollo, que en el desarrollo deben de comentar o mencionar los 3 aspectos que indica el punto número 2. Entonces, lo que indica el punto número 2 son, o lo que nos solicita son las características del ambiente y las preguntas y respuestas de las 2 siguientes preguntas que están aquí en el punto número 2. Y por último, el cierre, que es donde ustedes van a mencionar lo que es la acción sustentable que indica el punto número 3. Esto es la conclusión que ustedes redactaron. ¿Ok? Entonces, en la introducción van a mencionar los datos de la noticia y sus datos. En el desarrollo, las características del ambiente más las preguntas y respuestas. Y en el cierre van a mencionar lo correspondiente a la conclusión que ustedes redactaron. Tenemos una nota, dice, una vez que hayas concluido tu guión escrito, procede a grabar y editar tu video. Apóyate en los siguientes videotutoriales o bien emplea otras aplicaciones como Filmora Go, KineMaster o la aplicación de Adobe Premiere Rush. Entonces tienen esas 3 opciones. Aquí abajo tienen los enlaces de cómo grabar un video con Canva y también se pueden apoyar en la herramienta de PowerPoint, que también ahí pueden grabar videos. Recuerden, es importante que ustedes aparezcan a cuadro como presentadores de la noticia. Aquí en la duración del video puede durar más de 6 minutos, no hay ningún problema. ¿Puede durar menos de 4? Sí, también puede durar menos de 4. Solo recuerden que tienen que mencionar en su presentación todos los puntos que se le están solicitando. Como normalmente venía evaluando lo que son sus conclusiones, no es necesario que den exacto el tiempo que se les está solicitando, siempre y cuando ustedes cubran lo que se les está solicitando. Ahora, un tiempo aproximado que normalmente se han tardado sus compañeros en hacer toda su presentación de la información que se les solicita es entre 2 minutos y medio y 3 minutos y medio. Eso es lo mínimo que les va a durar su video. De ahí para arriba yo creo que va a estar muy bien. Si les dura menos de eso, chequen si les está faltando de mencionar algo para que obviamente no tengan por ahí alguna penalización. ¿Dudas hasta aquí con la elaboración de su video? Sí, sí se puede realizar el video en YouTube, Agustín, sin ningún problema. Cristina, ¿puede grabar con su celular? Sí, pueden grabar con su celular. Miren, yo normalmente me apegaba a la parte de las herramientas que le están dando aquí como opciones, pero muchos de ustedes, algunos no tienen los equipos con la suficientemente, con el respaldo para ejecutar algunas de las herramientas que tienen aquí. Entonces, en el último de los casos, que ustedes, por ejemplo, que no pueden utilizar el PowerPoint, que es la herramienta más sencilla que pueden utilizar para grabar un video, bueno, ya háganlo con su celular, no hay ningún problema, solo recuerden pues cargarlo y colocar el enlace de este. Su compañero René dice que si tienen que presentar imágenes de la noticia, imágenes o videos, imagen o video, pues pueden incluirlos, no se los solicitan, pero si ustedes consideran que lo pueden utilizar como herramienta de apoyo, los pueden incluir sin ningún problema. El enlace del video puede ser de Drive siempre y cuando utilices herramientas como PowerPoint, por ejemplo,
que ahí sí lo tienes que cargar en tu Drive. Puede ser obtenido del Drive. Recuerden, la carpeta de Drive debe ser su carpeta del correo institucional. ¿Ok? Eso es importante. ¿Alguna otra duda? ¿Ninguna? Ok, bueno, pues seguimos avanzando. Punto número 5. Integra en un documento de procesador de texto lo siguiente: tu portada con datos de identificación, el guión escrito como evidencia de la información que presentarás en el video de acuerdo con la estructura de la instrucción, y el enlace del video realizado que realizaron. Esta es su presentación de su noticia. Y por último, aquí en su procesador de textos tienen que incluir sus fuentes de consulta. Recuerden, aquí en las fuentes de consulta es todo lo que ustedes revisaron, incluido lo de la plataforma y las sesiones, que si fue en la sesión grabada, bueno, también la pueden incluir ahí. Y también tienen que incluir el dato o referencia de la noticia que ustedes están presentando, ¿sale? Entonces, al menos eso tienen que incluirlo aquí en sus referencias. Punto número 6. Dice: una vez que tengas integrado tu archivo, hay que guardarlo de la siguiente manera: apellido, nombre y grupo, libre de caracteres especiales, y posteriormente hay que cargarlo a la plataforma cuidando la terminación de guardado, que sea .doc o .docx. ¿Dudas hasta aquí de alguna parte de esta actividad? Su compañero David dice con Adobe, que lo haría con Adobe. Entonces el formato del video en MP4 lo subo al Drive en Google. Sí, no hay ningún problema con el formato. Puede ser MP4, puede ser MP3. Ahí sí no hay ningún problema. ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Ok, bueno. Pues si surge alguna duda de recuerden que lo podemos ver al final. Vamos a la siguiente actividad. Y la siguiente actividad lleva por título Ética y Responsabilidad Social, que es nuestra actividad integradora 4. La introducción nos dice: estamos en un mundo con una impresionante variedad de vida y recursos naturales que tienen diferentes niveles de organización y se ven modificados por cambios climáticos, cuestiones geográficas, catástrofes naturales, entre otras variables que no son infinitos y que pueden acabarse si no se realizan acciones que mejoren el entorno y con ello nuestra calidad de vida. El propósito es identificar la importancia de la biodiversidad y la aplicabilidad de los principios fundamentales de conservación, aprovechamiento sustentable y leyes que promuevan la mejora ambiental y resuelvan alguna problemática del entorno. ¿Qué necesito? Utilizar un procesador de textos, reflexionar sobre la importancia de la biodiversidad, identificar problemáticas ambientales del entorno y, por último, reconocer fundamentos y leyes que aminoren el impacto ambiental. ¿Qué es lo que entregaré? Un documento en un procesador de textos en el que integre los puntos mencionados. ¿Cómo lo realizaré? El primer punto nos dice: entrevista a 5 conocidos, amigos o familiares que vivan en tu comunidad. Siguiendo la guía de entrevistas que se muestra a continuación, toma en cuenta que en algunas ocasiones será necesario que expliques los términos científicos a tus entrevistados, y nos pone como ejemplo los factores abióticos, y nos dice que son todos aquellos que no tienen vida pero que modifican el ecosistema, como la latitud y la altitud, y los bióticos, que son todos aquellos que tienen vida, como las bacterias y los hongos. Y acá abajo podemos ver las preguntas y la tablita que nos ponen como ejemplo. Son 6 preguntas que tienen que ustedes que aplicar a 5 personas que vivan dentro de su misma comunidad, ¿sale? Su misma ciudad, su mismo municipio, la misma comunidad. No pueden ser ciudades diferentes, porque si bien pueden presentar algunos problemas o algunas problemáticas similares en las cuales puedan ver similitudes en las respuestas, estas van a diferir porque recuerden que no son las mismas condiciones. Entonces deben ser aplicadas en personas que vivan en su misma comunidad. ¿Sale? ¿Dudas con relación a esta primera parte de la tabla?
Todo claro. Ok, Daniel, Agustín, nos dicen que todo claro, ninguna duda. Ok, perfecto. Yo tengo una pregunta para ustedes. Dentro de los factores bióticos y abióticos, enfocándonos en los factores abióticos, ¿una piedra sería un factor abiótico? ¿Me pueden responder aquí en el chat sí o no nada más? Ok, dice Daniel sí, Adriana dice que no, eh, Yarit sí, Virginia no, ok, René sí, no, están como 50 y 50 en sí o no. Si sí es un factor abiótico, a ver quién me puede decir por qué si consideran que es un factor abiótico. Igual de manera muy sencilla ahí en el chat si quieren. Los que dicen que sí es un factor abiótico, según lo que acabamos de revisar. Y lo mismo para quienes dicen que no, a ver, por ahí pónganme por qué consideran que no es un factor abiótico. Ok, la piedra no es biológico. ¿A qué te refieres con que no es biológico? Porque no tiene vida, me imagino. Por eso dices que sí es un factor abiótico, René. Agustín, porque son minerales, por eso no es un factor abiótico o biótico, Agustín. Sí son cosas sin vida, pero ellos, pero ellos requerimos para vivir, por ejemplo, el agua, ok, pero lo requerimos para vivir como el agua, ok, ya te entendí, David. Virginia, las piedras son factores abióticos porque son inertes, ok, la piedra es abiótico, Agustín, ok, está en nuestro entorno y no tiene vida, ok, María del Carmen dice porque no tiene vida. Ok, muy bien, muchas gracias a todos por participar. En efecto, les diré que una piedra no tiene vida, pero que creen, no es un factor abiótico. Y alguien me podría decir o tiene idea por ahí de por qué no es un factor abiótico, a pesar de que una piedra no tiene vida. Si no saben o no tienen idea, también nada más por ahí pónganme no, no tengo idea, no sé, todo el, ok, es verdad, tendría que considerarse todo el sustrato, una piedra, ok, porque no ofrece ningún recurso. ¿A qué te refieres con que no ofrece ningún recurso, Daniel? No te acabo de entender. Ah, es pregunta, que no ofrece ningún recurso. La verdad no sé, dice su compañera Carmen, eso también está bien, porque no tiene vida. Ok, ya por ahí aclaramos que en efecto no tiene vida, pero eso no lo incluye como un factor abiótico, Cristina. Ok, podría ser vida adherida microscópica. No, pero estamos tomando, René, la piedra como tal. Dejemos que puede tener algo pegado, porque algunos microorganismos viven en el ecosistema. Es lo mismo, Virginia, el suelo, composiciones para considerarlo abiótico. Ok, por ahí va su compañero David, más o menos, tiene un buen punto porque es elemento del ecosistema. Ok, recuerden que todos los elementos del ecosistema pueden ser bióticos o abióticos. Ahí sí no hay eh, eh, alguna otra opción. Y por último, su compañero Agustín, porque produce minerales. Ok, gracias otra vez todos por participar. Por ahí algunos de sus compañeros se acercó un poco más. Su compañero David, que nos está hablando por ahí que hay que considerar todo el contexto o todo el sustrato, perdón, no solo la piedra comunidad. Ok, en eso tiene bastante razón. Recuerden que aquí precisamente les resalté una parte que dice que son todos aquellos que no tienen vida, pero que modifican el ecosistema. Entonces, recuerden que los factores abióticos tienen que modificar el ecosistema para que se consideren factores abióticos y nos ponen el ejemplo de la latitud y la altitud. Ahora, tomen en cuenta el tamaño o lo colosal que tendría que ser una roca o una piedra para que nos modifiquen un ecosistema, para que causen un efecto en un ecosistema.
Aquí hay de dos, tendría que ser colosal o tendría que venir del espacio exterior para que tuviera un impacto lo suficientemente grande para modificar el ecosistema, como en la teoría del meteoro que precisamente causó la extinción de los dinosaurios en el Paleozoico, ¿sale? Entonces, ojo, tiene que modificar el ecosistema. Entonces, tenemos dos ejemplos, latitud y altitud. Y aquí sí podemos identificar cómo estos dos factores abióticos nos modifican el ecosistema. Ejemplo, la latitud no es lo mismo que ustedes estén, por ejemplo, en el puerto de Veracruz o que ustedes se muevan a la ciudad de Mexicali, por ejemplo, ¿no? Son latitudes diferentes y ahí eso va a hacer que encontremos características del ambiente diferentes. Altitud no es lo mismo que ustedes estén nuevamente en el puerto de Veracruz o en el puerto de Acapulco y se muevan, por ejemplo, a la Ciudad de México o a la ciudad de Toluca. Ahí van a encontrar ecosistemas totalmente diferentes, ¿sale? Esos son dos ejemplos de cómo los factores abióticos nos modifican el ecosistema. Ahora, por ahí rápidamente alguien me podría mencionar algún otro ejemplo de un factor abiótico, ya tomando en cuenta que este debe de modificar el ecosistema. Muy bien, David, la luz, ejemplo facilito, la luz es un ejemplo que nos modifica el ecosistema, el agua, compañera Virginia, correcto, aire también, la cantidad de aire, el viento también es un factor abiótico que nos modifica el ecosistema, los gases. Ok, aquí como tal, los gases, René, no podría ser porque, bueno, sí podría ser, pero tendría que ser un ecosistema muy específico. Un ejemplo de este podría ser aquellos ecosistemas como lo son pantanos, también pueden ser algunos ecosistemas como los que encontramos en Yellowstone, donde tienen géiseres que precisamente generan una gran cantidad de gases que nos modifican o nos generan un ecosistema muy, muy específico. Creo que es un buen ejemplo, René, pero es muy específico ese ejemplo. ¿Sale? Entonces, lluvia, temperatura, todo ese tipo de ejemplos son ejemplos de factores abióticos que nos modifican el ecosistema. ¿Sale? Los emanados de un volcán, por ejemplo, también recuerden aquí en lo que es el volcán Popocatépetl, por ejemplo, tenemos mucha, mucha emanación de ceniza. Eso también a largo plazo nos va a modificar el ambiente. O allí en Hawái o en Islandia, que tienen volcanes activos que arrojan todo el tiempo lava, son ejemplos de factores abióticos que están modificando el ambiente y por ende el ecosistema. ¿Vale? Bueno, listo, creo que quedó claro esta parte para que ustedes puedan explicarles a qué se refieren con factores bióticos y abióticos a sus entrevistados. La tala de árboles es una actividad antropogénica, o sea, humana, en la cual pues está haciendo un impacto ambiental, pero como tal no es un factor abiótico o biótico, Carmen, ya que está haciendo una actividad que no es una actividad natural, ¿sale? Es una explotación de un recurso. Listo, pues vamos a seguir avanzando. Espero que no tengan dudas con relación a las preguntas. Y ahí tienen, por ejemplo, creo que lo más complicado que es la parte de los factores bióticos y abióticos. Siguiente punto, punto número 2, dice, con base en las respuestas de las entrevistas, analiza y desarrolla los siguientes elementos. Lo primero que tienen que hacer es describir el ecosistema que prevalece en su entorno con base en 5 factores bióticos y abióticos. Y aquí les voy a decir para que lo relacionen y lo tengan bien sencillo. Recuerden que los factores bióticos y abióticos son las características de nuestro ecosistema. Aquí en la actividad integradora 3 nos piden mencionar las características del ambiente o características del ecosistema y nos dicen el tipo de ecosistema, la ubicación, el clima, la temperatura. Esos
todos los ejemplos de este tipo de ejemplos que nos están mencionando, incluidos los ejemplos de especies de flora y fauna, que están dentro de los factores bióticos, aquí se los voy a dividir, miren. El tipo de ecosistema, la ubicación, el clima y la temperatura son factores abióticos. Y los ejemplos de flora y fauna son los factores bióticos. Entonces, aquí nos dice que tenemos que hacer una descripción con 5 factores bióticos y 5 factores abióticos. Arriba tenemos que mencionar el clima, la temperatura, el ecosistema. Entonces, lo que vamos a hacer en este punto no es enlistar solo ejemplos, porque ahí van a ser solo una lista o un listado de factores bióticos y abióticos, y con eso no cubren este punto. Lo que tienen que hacer es describir, como la parte de arriba, con base en 5 factores bióticos y abióticos. Por ejemplo, la comunidad donde vivo se encuentra a una altitud de tantos metros sobre el nivel del mar, tiene una temperatura media anual o presenta una temperatura media anual de tantos grados Celsius, presenta 3 ejemplos, pueden mencionar ahí, de plantas y animales. Presenta tal, dentro de la flora presenta pinos, por ejemplo, y encinos, ¿no? Y dentro de la fauna podemos encontrar tal ejemplar, ¿no? Y ahí mencionan un ejemplar. Entonces, eso es una descripción del ecosistema en 5 factores bióticos y 5 factores abióticos, ¿vale? Entonces, así es como lo tienen que hacer. No me pongan ahí piedras, no sé, temperatura, humedad, etcétera, ¿no? O plantas, animales, personas, perros, gatos, ¿no? Entonces tienen que hacerlo más específico con 5 factores bióticos y 5 factores abióticos. Si no se los mencionan, ustedes pueden complementarlo con lo que investiguen, ¿sale? Pero debe ser una descripción. Siguiente punto que tienen que cubrir o desarrollar, dice, describe el grado de conservación que tiene la biodiversidad, que la biodiversidad se refiere a la flora y la fauna, y el ambiente, que se refiere a la calidad de aire, disponibilidad de agua y cuidado del suelo en tu entorno. Aquí yo les sugiero que lo hagan por partes. Primero describan el grado de conservación de la flora, luego el de la fauna, después el del aire, después el del agua, indican la disponibilidad del suelo y del agua, y por último el cuidado del suelo, ¿sale? Para que no les falte ningún punto. Después nos dice que hay que responder las siguientes preguntas: ¿qué problema ambiental se identifica con mayor incidencia y cómo afecta la calidad de vida de tu comunidad? Esta parte creo que no va a estar difícil, porque seguramente les van a decir, bueno, el problema que yo identifico es este. Y ya nada más ustedes tendrán que complementar cómo afecta la calidad de vida de su comunidad. Recuerden que la calidad de vida puede afectarse de diferentes formas. Hay varias formas en las que se mide la calidad de vida. Entonces, por ahí sí pueden también, y no saben cuáles son los indicadores de calidad de vida, bueno, ahí lo podrán ustedes relacionar con estos. Uno de los indicadores de la calidad de vida de una comunidad, por ejemplo, puede ser la salud. También tienen que dar respuesta a qué afectaciones se mencionan que hay a los recursos naturales y seres vivos de tu comunidad causadas por el problema ambiental. Entonces, aquí tendrán que indicar cómo este problema ambiental está afectando tanto a los seres vivos de su comunidad, incluyendo personas y animales y plantas, así como a los recursos naturales. Entonces, si tienen cualquier problema que tengan, vean cómo está afectando a su disponibilidad de recursos naturales. Recuerden que los recursos naturales es también parte de todos los beneficios ecosistémicos que obtenemos, ¿sale? Entonces, por ahí pueden relacionarlo. Por último, tienen que incluir en este punto un listado de acciones que se realizan en su comunidad para minorar las consecuencias del impacto ambiental identificado. Si ustedes ya saben qué problema ambiental tienen, busquen qué acciones ya están llevando, por ejemplo, el gobierno o algún tipo de organización ahí en su comunidad,
enfocado en ese problema ambiental. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí con relación a este punto número 2? Nada, dice compañero René. Por ahí después me indicas o me dices cómo se dice tu primer nombre, Rayev, René, para que también pueda llamarte por tu otro nombre. Entonces, sí, adelante, te escuchamos. Adelante, René. No, sigue bloqueado tu micrófono, René. Ok, ¿Ahí me escucha? ahí te escuchamos, René, adelante. Ok, se pronuncia Rayip. Rajiv, ok. Muchas gracias, Rajiv. De nada, maestro. Muy bien. Entonces, sin dudas, hasta aquí podemos seguir avanzando. Siguiente punto, punto número 3, dice, realiza una investigación y responde a las siguientes preguntas. ¿Cómo era el ecosistema de tu entorno hace 10 años? Recuerden que el ecosistema está constituido por plantas y animales. Vamos a regresarnos tantito. Así como por factores bióticos y abióticos. ¿Sale? Aquí en este punto, en lo primero que tenemos que responder del punto número 2, dice, describe el ecosistema que prevalece en tu entorno con base en 5 factores bióticos y abióticos. Recuerden que plantas y animales y recursos naturales y todos aquellos recursos naturales o factores abióticos que nos modifican el ecosistema. Entonces, ¿cómo era tu entorno, cómo era el ecosistema de tu entorno hace 10 años? Tienen aquí que incluir los cambios que hay tanto en la flora, en la fauna, en el clima, y pueden incluir ahí todo lo que es desarrollo de infraestructura, todo de la ciudad, obviamente, todo lo que es el incremento de la densidad poblacional, por ejemplo, todo lo que haya sido la explotación de recursos naturales que ustedes puedan por ahí identificar que antes se tenía más disponibilidad y ahora hay menos. Todo ese tipo de cambios que pueden ustedes observar en estos 10 años, ahí lo van a poder mencionar. Siguiente pregunta dice, ¿qué ley o leyes protegen o establecen medidas de acción para resolver los problemas de tu entorno? Aquí tienen que mencionar la ley o leyes que estén enfocadas o relacionadas precisamente con el problema ambiental que ustedes identificaron. ¿Sale? No me voy a por ahí a mencionar una ley ley de explotación pesquera y ustedes tienen por ahí un problema de contaminación del aire, ¿vale? Porque no tiene nada que ver una con otra. Entonces, traten de relacionar precisamente la ley o leyes con el problema ambiental que ustedes tienen ahí en su comunidad o que identificaron en su comunidad. Y por último, tienen que mencionar o proponer qué acciones resolverían el problema ambiental que identificaste. Estas acciones que nos piden que mencionemos aquí en este punto son diferentes al listado que les piden que realicen en el punto número 2, al final del punto número 2, que es el que tenemos aquí arriba, ¿sale? Este de acá arriba son las que ya se están haciendo, las acciones que ya están haciendo. Y este que está aquí abajo, al final del punto número 3, son las que ustedes considerarían que aparte de las que ya se están haciendo, son algunas que podrían ayudar si se implementan a resolver esa problemática. Siguiente punto, punto número 4. Dice, elabora una infografía que integre la información que recabaste de las entrevistas y de tu investigación, estructurándola de la siguiente manera. El ecosistema de su entorno y sus características, ya vimos cuáles son las características, específicamente los factores bióticos y abióticos que ustedes encuentran en su localidad. Y el tipo de ecosistema, por ahí les dejé para que lo identifiquen de manera más sencilla,
en el material de consulta extra que les dejé ahí en la sección de avisos y novedades, tienen información relacionada con los tipos de ecosistema para que se les haga más fácil identificar cuál es al que pertenece o cuál es el que le aplica a su comunidad donde ustedes viven. La comparación entre el ecosistema de tu entorno y hace 10 años, que si ustedes ya lo desarrollaron, tienen que incluirlo en su infografía. Causas y consecuencias del problema ambiental. Recuerden, ¿qué es lo que está causando? Normalmente los problemas ambientales son causados por actividades antropogénicas, que son todas las actividades que se desarrollan por parte del ser humano. Y bueno, las consecuencias, ahí ustedes ya tendrán que identificar todas. El impacto en su comunidad del problema ambiental, cómo este problema está afectando su comunidad. Y por último, tienen que colocar las acciones y leyes que aminoran o dan solución al problema ambiental. Aquí pueden ser tanto las que ya se están haciendo como las que ustedes, con relación a las acciones, como las que ustedes consideren que tienen que implementarse, así como la ley o leyes que pueden ayudar a aminorar la problemática ambiental. ¿Sale? Para la elaboración de su infografía, aquí nos ponen una nota con unas sugerencias de herramientas, en las cuales nos mencionan a Canva, a Pictochart o a Behance. Cualquiera de estas tres que ustedes utilicen está bien, no hay ningún problema. Esto porque tienen que obtener el enlace para poder compartirlo posteriormente en su procesador de textos. ¿Sale? Nos dice también que además pueden integrar fotografías que tomen ustedes o alguna que seleccionen de la red. Así que si en su infografía quieren integrar imágenes, también pueden hacerlo. ¿Dudas hasta aquí con relación al punto número 3 o a lo que va incluido en su infografía? Ok, su compañera Guadalupe dice, sí, con las entrevistas se responde las preguntas. Guadalupe, si con las entrevistas se responden las preguntas, pues es que esas entrevistas, Guadalupe, las tienes que aplicar a 5 personas que vivan en tu comunidad, ¿sale? Entonces ahí se van a responder. Es una pregunta, o sea, son 6 preguntas a 5 personas diferentes. ¿Alguna otra duda? No sé si quede clara tu duda con esto, Guadalupe. Ok, bueno, entonces vamos a ver lo que va incluido en su procesador de textos. Recuerden, el formato de su infografía también es de una sola hoja, por ahí no traten de respetar este formato, porque si no también por ahí tengo que penalizarlos con lo que es el formato, porque si entregan más de una hoja, recuerden que ya se vuelve una presentación tipo diapositiva. Punto número 5. Dice, integren en un documento en procesador de textos los siguientes puntos. Datos de identificación, que es su portada. El recuadro de sus entrevistas, que es su tabla con sus 5 entrevistas, que es esta. El desarrollo de los elementos del punto número 2, todo lo del punto número 3. La investigación del punto 3, todo lo del punto número 3. El enlace a su infografía, que aquí lo van a obtener de acuerdo a la herramienta que ustedes utilicen. Y por último, tienen que incluir las fuentes de consulta con base en el manual de citas APA. Tenemos una nota importante que dice, asegúrate de compartir correctamente el enlace a la plantilla que contiene tu infografía, porque no se aceptarán capturas de pantalla. Y nos ponen aquí abajo precisamente los enlaces para cómo obtener el enlace dependiendo de la herramienta que ustedes estén utilizando o que decidan utilizar. Ok, voy al chat, dice su compañera Sandra que entrevistó a 5 personas, pero todas respondieron correctamente, así tal cual lo dejo. Ok, aquí Sandra, y va para todos, recuerden que no hay no hay respuestas o sea, que sean correctas o incorrectas, porque no estamos haciendo un examen, sino que estamos haciendo algo así como una encuesta, ¿sale? Entonces, recuerden que no hay preguntas correctas o incorrectas. Simple y sencillamente hay una respuesta de una persona que tiene un punto de vista
de acuerdo a las necesidades y problemáticas que considera en lo que es su vida cotidiana. Así que no se preocupen porque sea correcta o incorrecta. Solo son respuestas a problemáticas de su ambiente y a información que ellos pueden conocer. Y no puede ser exactamente la que se está buscando, pero sí puede estar muy relacionada. Guadalupe, no se tiene que referenciar. ¿Qué no se tiene que referenciar, Guadalupe? Ahí sí no te perdí el hilo. Y su compañero Daniel dice, las referencias también se colocan en la infografía o solo en el documento de Word. Solo en el documento de Word, Daniel, en la infografía no la solicitan, ¿sale? ¿Alguna otra duda? Ok, traten de que las entrevistas, por ahí creo que se me pasó, que las entrevistas no sean a personas que viven con ustedes, porque ahí sí todas las respuestas van a ser iguales. Igual y puede ser amigos que vivan en colonias diferentes o a vecinos que, o sea, no vivan al lado de ustedes, porque entonces sí van a ser idénticas sus respuestas. Algunas respuestas van a ser muy parecidas o iguales porque definitivamente en general podemos vivir las mismas problemáticas, pero tomando en cuenta con que, por ejemplo, tenemos administraciones diferentes para colonias diferentes, podemos presentar problemáticas diferentes como la recolección de basura, el suministro de agua, cosas así por el estilo, ¿sale? Entonces, obras públicas también que no se terminan, que causan problemáticas, entonces ese tipo de cuestiones sí pueden variar de una colonia a otra. Listo. Entonces, seguimos avanzando si no tienen más dudas. Punto número 6 dice, una vez que tengas integrado tu archivo, guárdalo en tu equipo de la siguiente manera, apellido, nombre, grupo, libre de caracteres especiales y posteriormente hay que guardarlo cuidando que tenga el formato .docx o .doc, ¿sale? Hasta aquí con la revisión de la actividad integradora 4. ¿Alguna duda con relación a la actividad integradora 3? ¿Todo claro? Ninguna. Ok. Bueno. Creo que no se me pasa nada por aquí. Ando revisando a ver si hay algo más que les pueda dar como tip, pero creo que no. Si no tienen más dudas, otra vez mi cámara por aquí se está chiqueando, no quiere encender. Si no tienen más dudas, vamos a dar por concluida nuestra sesión aquí. Recuerden que si tienen alguna duda, por ahí se las puedo responder por medio del mensajero del chat. Y la grabación, de hecho les voy a dejar por ahí también la información de los ecosistemas junto con la grabación de esta sesión en la pizarra de sesiones en un ratito más, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias a todos, gracias por conectarse. Nos vemos por aquí el día viernes y les deseo bonita noche a todos. Muchas gracias a todos. Nos vemos el día viernes. Bonita noche a todos.